Hola familia, hoy quiero compartirte parte de esta serie. Se trata de ti, donde hemos estado hablando sobre adoración y donde nos hemos estado basando en varios salmos. Recuérdense que los salmos, este libro hermoso de canciones, de poemas, realmente tiene dos propósitos. Aparte que era un cancionario, también era algo didáctico para las personas. Enseñaban acerca de quién es Dios, enseñaban acerca de sus bondades y de cómo poder adorar a nuestro Dios. Y hoy es uno de los salmos que para mí o para muchos estudiosos de la Biblia o gente que inclusive conoce poco, todos lo conocen, y es el Salmo 23. Y hoy he titulado esta charla, esta prédica, Mi Pastor. Y a veces pues nosotros siempre pensamos que esa palabra mi pastor a veces es como tan propio, ¿verdad? Tan decir, ay, él es mi pastor, es la persona que me cuida. Y Salmo 23 tiene que hablar sobre esto. Quiero empezar con una historia que me pasó una vez en la calle. Estaba, no sé cuántos de ustedes, al menos para los que son de otros países, en Guatemala se suelen haber algunas personas con cabras en la ciudad. Y básicamente yo estaba una vez caminando en la calle y de repente me rodean un montón de cabras alrededor de mí, ¿verdad? En la calle, y estaba un pastor de estas cabras con un látigo, el cual no les pega a ellas, sino es solo para el piso. Y en ese látigo iban a atravesar la calle. Pero yo me di cuenta que venían caminando, el semáforo pues estaba en verde, o sea que los carros estaban pasando. Y empecé a ver que las cabras no paraban, ¿verdad? Y de repente el pastor hace esto, ¡pah! Tira un latigazo y dice, ¡colocha! ¡Alto! Y me pareció interesante porque veo que una cabra, como que era la líder, la colocha, se para en la esquina antes de atravesar la calle. El pastor iba atrás, no lo vi preocupado, sino con la simple voz, la orden que le dio a la cabra y el látigo que sonaba en el piso era suficiente para que ella entendiera y ella guiara a las demás ovejas, a las demás cabras. Y básicamente entendí en ese momento el poder que tiene el pastor sobre las ovejas o las cabras que pastorea. Y eso me hizo mucho pensar. De hecho, cuando pasó la colocha también pasé yo, porque dijo, esta colocha seguramente sabe a qué vas a pasar y no me va a pasar nada a mí. Entonces iba entre todas las cabras. Es interesante porque vi el poder que tenemos en la actualidad, el poder de un pastor. Y Dios, al referirse que Él es el buen pastor, nos enseña esto. Y David se le atribuye este salmo, pensando también que David tuvo la experiencia también del ser pastor. En la Biblia hay muchos pastores, muchas personas que se mencionan pastores. Por ejemplo, Adán también pastoreaba, Abraham pastoreó, Moisés también pastoreaba y David era un buen pastor. Si te das cuenta, muchos de los grandes líderes en la Biblia se convertían en pastores porque entendían cuál era la importancia del trabajo pastoral. Y muchas veces esa figura es cuando Dios nos quiere hablar sobre el cuidado que tenemos nosotros, el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Y por supuesto David fue alguien que, siendo pastor de ovejas y también siendo pastor del pueblo de Israel, siendo un rey que protegía a su rebaño, él tuvo esa concepción. Mira, quiero leerte este Salmo 78 que dice así: escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas y le quitó de andar arreando a los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Yo leí un libro que se trata sobre el Salmo 23. Y de hecho, leí un libro que me parece interesante que se llama En el Redil. El autor de este libro, él era un judío que era pastor de ovejas en el siglo XXI. Él era pastor de ovejas en el siglo XXI y encima de esto él también fue pastor de una iglesia. Entonces él agarra el Salmo 23 y hace un estudio basándose en su experiencia como pastor de ovejas naturales, su experiencia pastoral en una iglesia y también su experiencia como teólogo en el Salmo 23. Así que fue un libro genial donde iba descubriendo. De hecho, este Salmo 23 tendría tanto de qué hablar que pasaríamos una serie completa de este Salmo. Pero básicamente lo que me gusta es cómo el Señor nos enseña a ver a Dios como ese pastor quien nos cuida. El Salmo 23 tiene algo interesante porque tradicionalmente se llama el buen pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero realmente si tú lees el Salmo tiene dos figuras, la de un pastor
y la de un anfitrión. De hecho, hay una traducción que así lo titula, pastor y anfitrión. Y ahorita quiero que vayamos a estudiar un poco sobre esto. Pero el concepto en esencia, el concepto que este salmo nos habla es, tú estás conmigo. Y recuérdate que el concepto de adoración que hemos estado aprendiendo es esa relación que yo tengo con Dios en cualquier circunstancia me hace convertirme en un adorador. Vamos a leer el Salmo 23, verso 1. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. De hecho, algo que me gusta es en esta versión NBI dice: Señor es mi pastor, nada me falta. No está hablando en el futuro de me faltará, sino es ahorita. Señor es mi pastor, nada me falta. Y básicamente, quiero que imagines esto. Para los judíos era muy fácil entender el concepto del pastor, porque mucha gente se dedicaba a este negocio y básicamente la oveja tenía que estar tranquila y el pastor tenía que guiarlos a un lugar donde había pasto, donde había agua y sobre todo donde habían, dice la Biblia, junto a tranquilas aguas me conduce. O sea, era un aspecto de paz. Dios nos lleva a un momento de paz y provisión en nuestras vidas. Hay un momento en donde la adoración se convierte en que nosotros estamos con Dios en un momento de tranquilidad, de total paz, ¿verdad? Hace poco tuvimos un picnic familiar, ¿verdad? Con Santi y Anita nos fuimos a comer al área verde del condominio donde vivo y pues tuvimos un picnic, estuvimos ahí disfrutando. De hecho después Anita tenía algo que hacer, así que se entró y nos quedamos con Santiago y en un momento nos quedamos viendo al cielo recostados en el pasto. Pocas veces lo había hecho, pero no saben lo rico que sentí estar acostado descansando. Y cuando leo este pasaje me trajo ese recuerdo de lo lindo que es compartir y estar juntos y estar en paz y estar relajados. Lo que yo siento es esa paz que viene de Dios y pensamos que ese es el mejor momento de estar. Pero quiero que sigamos leyendo el Salmo 23, verso 4. Dice así: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. A veces tenemos momentos en nuestra vida donde no hay tanta paz. Y pensamos de que la primera parte dice, en aguas tranquilas, en reposo, pastos verdes, es el estado natural de Dios. Pero no, Dios también te acompaña, está contigo, aun cuando andes por valles tenebrosos. O otras versiones dice, en valles de sombra y de muerte. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y dice esto, porque tu vara de pastor o tu callado me reconforta o me da ese aliento. ¿Te recuerdas lo del látigo que te comentaba del pastor de cabras? Investigando un poco a lo que se refiere a este versículo, es porque el pastor, para llegar al momento de paz, ese momento de pastos, a veces tenía que pasar por montañas, a veces tenía que pasar por peñascos que eran muy difíciles de dirigir a las ovejas. Y una de las cosas que hacía es que con esa vara estaba tocando algunas partes o guiando a las ovejas que a veces tienen poca visibilidad, tienen poco, a veces ya se atardecía, y era con el sonido y un poco de contacto con esa vara la que les protegía. Y es interesante porque la vara de Dios a veces la vemos como el castigo de Dios y como el que te va a hacer daño y no como el que te va a proteger y guiar. Porque Dios quiere que estés por su amor, por su naturaleza de amarnos. Él quiere que vayas por donde Él va. Y cuando vas por donde Él va, aunque haya un valle de sombra y de muerte, estoy seguro. La vara de Dios, muchas veces le huimos a la vara de Dios. Inclusive aún cuando sea disciplina, pensamos, no, eso me va a destruir. Pero Dios nos enseña de que la vara de Dios nos infunde aliento, nos da cobertura. Es como ese látigo para que la colocha no muriera atropellada. Ese látigo le salvó la vida, porque ese sonido le sabe que detrás de ese látigo o de ese callado hay un buen hombre que me cuida, hay un buen hombre que sabe y que me va a guiar. Y es interesante porque Jesús con nosotros también está en los momentos de angustia. Jesús siempre ha estado en los momentos de dificultad en nuestra vida. No solamente cuando los pastos son verdes, sino también cuando la noche es oscura. Jesús siempre está con nosotros. Jesús, de hecho, y hay mucha relación con el pasaje en Juan donde Él habla que Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas.
porque es muy similar al Salmo 23 o tiene muchas connotaciones. A Jesús se le conoce como piedra, como cabeza, como rey, como esposo, pero una de las figuras de Jesús es el pastor. Jesús vino a tener esa función en el mundo. Mira lo que dice Marcos capítulo 6. Quiero ponerte un poco en contexto. Jesús estaba en el ministerio, Jesús estaba actuando y en un momento él se quería separar con sus discípulos, tal vez para tomar un descanso, tal vez para despejarse un poco su mente. Y así que toman una barca y mira lo que dice Marcos 6:32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús quería pasar un tiempo a solas. Se separó a un lugar desierto, pero la gente tenía tanta necesidad que se fue a pie a dar la vuelta antes de que Jesús llegara. Y cuando Jesús llega al lugar desierto con sus discípulos, estaba la gente esperándolo. Tal vez por comida, tal vez por alguna sanidad, o tal vez, porque la Biblia lo dice, porque les enseñara cosas. Y Jesús dice que sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Ese amor, ese cuidado, esa relación que Dios quiere tener con nosotros para que podamos adorarle, parte de un corazón de un pastor. Nosotros debemos de entender que Jesús debemos de adorarlo por lo que Él es y también por lo que Él hace. Y Él nos cuida como sus ovejas. En esos momentos de tinieblas, en esos momentos difíciles, como estaban estas personas sin pastor, Jesús se aparece y Jesús te abre las puertas, a pesar de que Él tal vez humanamente en ese tiempo quería tomarse un descanso. Jesús siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Jesús siempre va a estar con la disposición de levantarte, de pastorearte y de cuidarte, de guiarte con su vara, de darte aliento, de sanar tus heridas y sobre todo de mostrar ese amor pastoral. Sigamos leyendo el Salmo 23. Y ahí cambia un poco la connotación. A partir del verso 5, pues ya parece que cambia del escenario de un pastor al escenario de una casa. Leamos esto. Salmo 23, 5 dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Quiero ponerte un poquito el contexto en el que fue escrito esto. En el tiempo bíblico, Dios pues relata en la palabra que había muchas tribus o muchos pueblos que eran nómadas. O sea, que en medio del desierto habían ciertos grupos que hacían un círculo y que básicamente las personas podían estar ahí resguardadas y se protegían unos a otros. Pero también hablaba de que cuando alguien entraba a ese círculo que no pertenecía al círculo, por ejemplo un extranjero o por ejemplo alguien que estaba huyendo de unos enemigos, ellos lo protegían. En ese contexto, y pues los judíos entendían bien esta forma de hospitalidad, aparece este contexto donde dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. O sea, habla de la hospitalidad, habla de la casa, habla de que Dios está con nosotros. Y mira esto, cómo Dios en medio de este capítulo nos habla. Primero, Dios nos pone en pastos y en una situación bonita. Dios también nos cuida cuando hay peligro externo. Pero aquí estamos hablando de enemigos que quieren atentar contra mi vida. Y Dios te mete a su casa y te protege. Y dice: no, pues yo voy a servir comida delante de los enemigos. Y esa imagen es que los enemigos tal vez estaban persiguiendo a la persona. Él va a esta tribu, a este pueblo, a este lugar, lo acoge en una casa y la persona encargada no solamente lo acoge, sino le pone comida y le empieza a servir. Y dice la Biblia que unge su cabeza, o sea, su perfume. Esa es una tradición que tenía la Biblia en cuanto a las personas que iban, esa hospitalidad, de poner perfume, aromas, de atenderlo. Y los enemigos pues ya no pueden entrar y están viendo de lejos cómo alguien que estaba desprotegido en el desierto ahora estaba siendo protegido, y no solamente protegido, atendido por Dios o por las personas, por el jefe, y siendo servido por él. Y Dios nos da en este salmo Dios pone esto porque básicamente esa es la imagen que Dios quiere darnos. Dios nos protege, es un refugio en el desierto. Podemos ser fugitivos de la vida, pero Dios está cuidándonos y nos está dando esa protección que necesitamos.
Sigo leyendo el Salmo 23, capítulo 6. Y dice así: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y con eso termina el Salmo 23. Dios nos está hablando sobre ese amor y no solamente esa parte del corazón de Dios de protegernos, sino también de ese estar contigo en todo tiempo. Cuando estás en los pastos verdes, cuando las aguas están tranquilas, cuando hay un valle de sombra y de muerte, o cuando literal están persiguiendo tu vida y estés en medio del temor, del peligro, o en medio de la esclavitud de algo, Dios te rescata, te lleva a su casa y te protege. Y por eso el Salmo 23:6 dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Eso no es un evento que pasa una sola vez. El salmista, y pues David lo conocía, él sabía de que iba a estar todo ese tiempo con él. Y ese amor y esa bondad lo iban a perseguir. Ya no eran los enemigos que lo están persiguiendo, sino era el amor de Dios. Yo no sé en tu vida qué es lo que tú estás sintiendo, esa persecución. Pero imagínate que hay dos posibilidades de persecución: o te persiguen tus enemigos, o te persigue el amor y la bondad de Dios a tu vida. Y eso es lo que Dios quiere que estemos conscientes, porque eso es lo que Él hace con nosotros. Y eso nos debe de llevar a una actitud de adoración, a una actitud de estar plenos. Ahora la pregunta aquí: ¿será que en el Salmo 23 pues son dos historias diferentes? Dios como pastor y Dios como anfitrión. ¿Qué tiene que ver esto pues, con la historia? Serán dos historias en una. Pero déjame darte algo para poder hilarlo y para poder entenderlo. ¿Te recuerdas cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? De repente se convierte en un pueblo nómada que está en el desierto, y era Dios a través de columnas de fuego, a través de nubes y nubes que los guiaban de día y columnas de fuego de noche, donde Dios como un buen pastor los guiaba por el desierto y les daba su alimento, les daba su provisión. Y estando en ese tiempo, en ese tiempo de oscuridad, o ese tiempo de maná y de gran alimento, Dios los protegió. Pero luego los lleva a la tierra prometida, a esa casa que Dios había preparado. Y Dios ahí, estando en esa casa, en ese lugar, Dios los protege. Tú y yo tenemos también esa experiencia en nuestra vida. Yo no sé si estás en una parte bonita de tu vida, si estás en una parte de desierto en tu vida, pero lo que sí sé es de que Dios todo el tiempo te protege, todo el tiempo te da, te guía, y sobre todo el tiempo te va a estar cuidando, porque Dios siempre va a estar contigo. Él es mi pastor. Él es alguien que me está dando y me está ayudando. Su bondad y su amor siempre me seguirán. Y Jesús nos demanda también a nosotros en esa adoración ser esos pastores. A veces decimos: ay, qué bonito recibir ese pastoreo de Dios. Qué bonito hacer esto, ¿verdad? Pero quiero terminar esta reflexión, este salmo, con algo aplicable a nuestra vida. Porque ¿qué tiene que ver la adoración con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que yo le tengo que dar a Dios? Y bueno, esto también es adoración. En el libro de Juan, capítulo 12, no voy a leer todo el pasaje, pero en el capítulo 12, del 15 al 17, Jesús habla de la restitución de Pedro. En Juan 21, 12 al 17, habla cuando Pedro se había ido, Jesús ya había muerto y resucitado, y ahora pues estaba en medio de las circunstancias donde él pensó que había fracasado. Y Jesús lo restituye. Y viene y le hace una pregunta. Y la pregunta es: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro pues al principio dice: pues sí. De hecho, el juego de palabras en Juan 21 es interesante. Porque Juan 21 de hecho pareciera que fue agregado. Parece que Juan termina en el capítulo 20 y no tendría que haber seguido. Pero alguien se recuerda de este pasaje y dice: no, esto es muy importante, tenemos que incluirlo en este evangelio. Y Jesús le enseña a Pedro a cómo adorarle y cómo ese pastoreo que él recibe, porque Jesús lo está cuidando, ahora le requiere que esa adoración. Y dice esto: ¿tú me amas? Recuérdate que adoración tiene que ver con amar y reconocer a Dios. Tiene que ver con que mi vida esté totalmente entregada a Él. Tiene que ver con que yo soy un sacrificio vivo. Tiene que ver con que yo quiero y necesito darle todo mi ser. Pero eso no tiene que ver solo en lo individual. ¿Tú me amas, Pedro? Y él dijo: pues sí, sabes que te amo. De hecho, las primeras veces dice: sabes que te quiero.
Jesús le pregunta una cosa y Pedro le responde otra. Pero la respuesta de Jesús es: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, Dios le empieza a decir: si tú quieres adorarme, si tú quieres, de verdad me amas, tú quieres una adoración, demuéstralo con los demás. Y es aquí donde nosotros nos convertimos en esa extensión, en ese cayado, en ese látigo o en ese instrumento que el pastor usa para darle tranquilidad a las personas. A veces guiarlos a una buena bonanza, de un pasto tranquilo, o a veces cuidarlos de un valle de sombra y de muerte, o a veces protegerlos de los enemigos y invitarlos a la casa de Dios. Y sobre todo poder ser esos buenos pastores. Y Pedro toma ese reto y les enseña a los demás. Y dice: no, Dios nos está enseñando de que si yo amo a Dios, tengo que apacentar sus ovejas. Porque Dios nos requiere de que nuestra adoración tiene que ser puesta en práctica. Y la mejor forma de invertirte en los demás no es por beneficio personal ni por beneficio para ellos, sino buscar con esas acciones darle la gloria a Dios. Y Dios quiere que vivas esto. Y mira lo que termina Pedro diciendo en su primera carta de Pedro, primera de Pedro 5, versículo 2. Pedro, el gran Pedro, que fue un apóstol polémico, al principio muy dispuesto a dar la vida por Jesús, pero en el momento de la negación fue un cobarde que salió llorando. Jesús lo restituye, Jesús le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Y luego Pedro en su ministerio él lo entiende. Y mira lo que escribe, 1 Pedro 5, 2 dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inarmesible corona de gloria. Esta corona es interesante porque te recuerdas de las Olimpiadas, de esas Olimpiadas en Grecia, que ponían una corona a quien ganaba. Dios no ofrece muchas coronas por lo que hacemos, pero en ese trabajo Dios nos da coronas. Dios dice: van a recibir esa corona del pastor, porque adoración significa yo también entender que Él es un pastor, pero si yo estoy convencido de esto, yo también me convierto en esa función pastoral a los demás. Y no lo hago por la gente, no lo hago por ambición, no lo hago por beneficio, lo hago por servir como Dios quiere. La Biblia nos dice que tenemos que servir como Él quiere, porque nuestra adoración significa que nuestra vida le pertenece a Él. Dios quiere hoy llamarte a pastorear a tu prójimo, a tu próximo, a amarle. Porque el Salmo 23 no es solamente para ti. El Salmo 23 es para compartirlo, es para darlo y es para decir: llevemos al pastor supremo. Y luego las coronas que nos den, ¿sabes qué? Después vamos a tirar a sus pies todas esas coronas, porque para Él sea la gloria. No depende de nosotros. No es algo que nosotros ganemos, es Dios gana. Cada persona que yo voy a poder pastorear y darle a Dios, y llevarlo hacia el pastor supremo, llevarlo hacia las buenas aguas, hacia el pasto abundante, cuidarlo en el valle de sombra y de muerte, o protegerlo de cualquier enemigo, Dios será el glorificado en este proceso. Y eso es adoración. Dios quiere invitarte para que le adores junto, para que compartas ese trabajo pastoral y que puedas ser ese ejemplo, como dice la Biblia. No seas tirano, no seas autoritario, ámalo y sé ejemplo de cómo tú vives esa adoración y cómo tú reconoces el pastoreo de Dios. Quiero orar por ti para que esta palabra puedas ponerla en práctica y sobre todo puedas llevarla a los pies de Cristo, y que sea algo que tú vivas y que no solamente seas oidores, sino que también seas hacedor de su palabra. Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres el pastor supremo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy lo que escuchamos y lo que leemos de tu palabra y lo que vivimos, Señor, es para ponerlo en práctica. Gracias porque reconozco que tú eres el buen pastor, porque reconozco que tú eres el anfitrión, que pones comida en mi mesa, que unges con perfume en mi cabeza. Y lo haces, Señor, porque me amas. Lo haces porque tú eres alguien que ama, porque esa es tu esencia, Señor. Y eso me hace adorarte a ti y amarte más.
Pero Señor, queremos ser obedientes con tu palabra, que si te amamos, si queremos demostrar que te amamos, es por la oportunidad que tenemos de pastorear a otros, Señor. Y como dice Pedro, no hacerlo por obligación o por beneficio, sino hacerlo en gratitud, siendo ejemplos de cómo nosotros como ovejas buscamos al buen pastor. Síguenos teniendo un corazón de adoración en todo este tiempo, Señor. Porque no se trata de las cosas que hacemos, se trata de ti, Señor, de lo que hago en mi vida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y que sigas adorando a Dios con tu vida. Bendiciones.